Bueno, gracias a Dios podemos seguir transmitiendo con todo y lo que hemos estado sufriendo con esta pandemia. No hay límites para la voluntad de Dios, no hay límites para traspasar fronteras o cualquier dificultad. Eh, yo quiero que entendamos que cada estudio tiene una parte práctica que nos ayuda a comprender cuál es la parte que nos toca a nosotros cumplir. No es solamente conocimiento o información, sino una transformación de vida. Porque desde el momento en que le entregamos nuestro corazón a Cristo, desde ese momento nuestra vida le pertenece a Él. Si Él nos compró con su sangre, somos su propiedad. Así que, ¿cuál es la intención de Dios al enseñarnos tantas cosas? Pues hacer un pueblo nuevo, un pueblo diferente. Nosotros no éramos su pueblo antes de Cristo. Ahora somos su pueblo, somos su familia. Ahora podemos gozar de todas sus virtudes. Entonces, estamos estudiando la parte de los conflictos en los que sufrió David. Y hoy quiero externar con ustedes, hoy y compartir con ustedes en esta serie el conflicto y su manejo, el capítulo 3 o el punto número 3, que se llama el conflicto en la espera. Y esta plática está versada sobre 1 Samuel, capítulo 18 y 19. Hemos estado estudiando capítulo por capítulo, 16, 17, ahora vamos a ver los dos juntos, 18 y 19, ¿verdad? Entonces yo quiero que hagamos una oración para que el Espíritu Santo, que es el que inspiró la Biblia, nos inspire a nosotros para entenderla. Dios Santo, ayúdanos a comprender tu palabra y hallar esa parte que nos corresponde poner por obra para que nuestra vida realmente tenga sentido. Danos tu bendición, danos tu dirección, danos tu inspiración. Guíanos pues, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero que hablemos sobre la reacción de dos reyes ante la espera. Yo creo que ustedes han oído aquel aforismo que dice, bueno, le digo aforismo, pues a lo mejor es un dicho popular nada más, y que dice, el que espera, desespera, ¿no? Realmente nosotros no tenemos esa, vamos a llamar, esa característica de que de forma natural aprendamos a esperar. Nos desespera todo. Quisiéramos que todo fuera rápido, que mi empleo estuviera enfrente de mi casa, que la escuela de los niños estuviera al lado de mi casa. O sea, queremos que todo esté al alcance porque no nos gusta esperar. Cuando vamos al banco quisiéramos ser exclusivamente nosotros los únicos. Cuando vamos al súper igualmente. O sea, no nos gusta esperar. Somos impacientes, somos desesperados en todas las cosas que nos toca cumplir. Bueno, yo quiero usar esta expresión, la espera, de cómo reaccionó David y cómo reaccionó Saúl ante la espera. ¿Alguna vez has tenido que esperar por los resultados de una operación, por ejemplo? ¿Has estado esperando por varios años encontrar un empleo? Los minutos pueden parecer horas y las horas días. Y pues hoy quiero que veamos esta forma en que reaccionaron estos dos reyes, David y Saúl, ante el conflicto de la espera para lograr sus respectivos objetivos. Aquí podemos entender que uno estaba siempre buscando la dirección de Dios y el otro estaba actuando con la energía de la carne. Entonces, estos dos reyes contrastan grandemente en la forma en que reaccionaron ante las circunstancias de la vida. Ilustran las dos diferentes actitudes que todos nosotros podemos asumir
cuando somos lanzados a una situación que golpea el corazón de nuestro orgullo, nuestras oportunidades y nuestros derechos, a la vez que describen dos actitudes diferentes frente al gobierno, frente, frente al reino de Dios. O sea, en todo tenemos una actitud diferente y cada quien reacciona diferente. Y depende de la madurez de cada persona, cómo va a reaccionar. Entonces, yo quiero que hablemos en primer lugar de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Alguien define la paciencia como que es aprender a detener el motor cuando quiere desconectar algún daño mecánico. Tienes que tener paciencia. A menudo Dios va más lejos para enseñarle a sus siervos cómo esperar. El sol comenzaba a ocultarse en el gobierno del rey Saúl y a levantarse sobre David. El rey Saúl ya sabía por medio del profeta Samuel que Dios lo había rechazado por no obedecer y que otro había sido encontrado para ocupar su lugar. Como si los que están leyendo 1 Samuel se han dado cuenta de esto, habrán de haber encontrado en 1 Samuel 13 referente a esto que estamos hablando. Así que podemos entender nosotros que después David fue ungido. ¿Y cuál fue la reacción de Saúl cuando se enteró que otro había sido ungido? En este caso David. Probablemente, incluso ante los ojos de Saúl, David era insignificante, aunque ya lo había conocido allá frente al enemigo, Goliat. Ya no era un jovencito, no era un niño, era un joven de 19, 18 años aproximadamente. Se dio cuenta que no era tan poderoso como aparentemente podría haber sido, pero no lo era, al menos en su apariencia. Así que la escena era propicia para la transferencia del poder, pero el todopoderoso Dios parecía no tener prisa, como decía, no tener prisa al cumplir su palabra. Durante 10 largos años, Saúl persiguió a David constantemente y trató de asesinarlo en todas las oportunidades que tuvo. David experimentó la gama completa de las emociones humanas, ese sentir, esa angustia, pero pues vacilaba entre la esperanza y la desesperación. En algunas oportunidades estuvo animado por la protección especial de Dios, pero en otras cayó en la desesperación hasta el punto de unirse al ejército filisteo, como leemos la vida de David. La verdad es que actuaba perfeccionando a David. Es lo que Dios estaba haciendo con su verdad, aun cuando al mismo tiempo estaba juzgando al rey Saúl. Esta falta de conocimiento de cómo opera Dios realmente nos hace desesperar cuál es la intención de cuál o tal prueba en la que estamos siendo sometidos. Quisiéramos ver pronto los resultados, pero a veces no entendemos los procedimientos de Dios. Hay un tercer hombre que se convierte en parte de esta historia y su nombre es Jonatán. Jonatán es el hijo del rey Saúl. Él seguía en la línea del reinado porque era hijo de Saúl, el rey Saúl, para suceder a su padre en la monarquía. Pero cuando supo que David había sido ungido, espontáneamente se sometió a la voluntad de Dios e hizo un pacto con David. Y Jonatán, dice 1 Samuel 18:4, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. El talabarte era un cinto. Jonatán le entrega gustosamente los símbolos reales a su leal amigo.
porque eran muy íntimos, eran amigos. Y este hijo de Saúl era tan diferente a su padre como la luz de la oscuridad. Si alguna vez alguien dudara acerca de que los hijos no deben seguir los malos pasos de sus padres, solamente póngase a pensar en Jonatán. Él no siguió las maneras, los procedimientos y el comportamiento conductual de su padre Saúl. Aunque tenía derecho a la monarquía, Jonatán con agrado renunció a ella. En contraste, su padre estaba dispuesto a recurrir al crimen para mantener su frágil dominio sobre el trono. David estaba atrapado entre el amor de Jonatán y el odio de su padre Saúl. Tenía que aprender a esperar y a dejar que Dios eliminara los obstáculos que se cruzaban en el camino hacia el trono. Aquí entramos a un punto donde quiero concentrarme en Saúl, para que veamos qué aprender de él. Sabemos que el comportamiento de él es negativo, pero hay cosas que aprender. Podemos ver que hay una envidia versus humildad, ¿no? O sea, la envidia contra la humildad. Es un contraste tremendo. Es decir, resentimiento por la envidia contra el sometimiento al que debería haber sujetado su propia vida. Y el sometimiento es lo que aprendió David. No fue fácil para David. Saúl tuvo un comienzo prometedor. El pueblo quería un rey y el Señor dirigió al profeta Samuel en la búsqueda del hombre que sería ungido para gobernar a Israel y librar a la nación de la mano de los filisteos. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. 1 Samuel 9:17. Fíjense cómo comenzó Saúl. Tenía la gracia de Dios. Dios lo había dotado, le había dado todo lo que requería para poder lograr el objetivo que Dios tenía planeado para su vida. Entonces Samuel, dice la palabra, lo ungió en obediencia a su palabra del Señor, a la palabra del Señor. El Espíritu Santo había tocado el corazón de Saúl. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿De quién habla? De Saúl. Saúl, 1 Samuel 10:10. El día de su coronación pública, Saúl parecía tan humilde que se escondía del pueblo. 1 Samuel 10:22. Saúl tenía todo lo que los cristianos buscan el día de hoy. El Espíritu Santo dándole poder. Fíjate, estamos hablando de Saúl. Le estaba dando le dio poder el Espíritu Santo. Le dio el don de profecía. Saúl tenía el don de profecía. Y el ejercicio esporádico de un poderoso liderazgo. Ese era Saúl. Era naturalmente adoptado, reunió al pueblo en torno a él, y venció a los amonitas, venció a los filisteos. El pueblo tenía todas las razones para creer que él era el líder que la nación de Israel necesitaba. Si Saúl era realmente esta clase de hombre, entonces Saúl era el ungido de Dios. Sin embargo, Saúl tuvo un defecto fatal. Veía el reino como su propiedad. Se le olvidó que era de Dios. Este error de percepción hizo que le temiera más al pueblo que a Dios. Él buscaba más cuidar su reputación que cuidar su obediencia a Dios. Saúl estaba más preocupado por su reputación, repito, que por obedecer los principios que Dios le había otorgado a través del profeta Samuel. Su temperamento vacilante hacía que quienes lo rodeaban permanecieran desequilibrados. No sabían qué esperar de él.
Un día parecía ser compasivo y al otro día un maniático loco digno de amarrar. Por medio de esos impredecibles estados, lograba que quienes le rodeaban se mantuvieran en un temeroso cautiverio y bajo control. Finalmente, Saúl se defraudó a sí mismo. Muchas veces prometió que cambiaría, que el futuro sería diferente. Como lo dice 1 Samuel 19, 4 al 7. ¿No? Dice, Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Jonatán, su hijo, le estaba diciendo eso a su padre, ¿no? Pues él tomó su vida en su mano, mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Saúl admitió que había pecado, e incluso confesó que había obrado neciamente, allá en 1 Samuel 26, 21, más adelante, dice, he pecado, dice él, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. ¿Qué le pasaba a Saúl? Por un lado estaba en esa actitud tan humilde, tan reconociendo su condición, y por otro lado traicionaba sus propios principios. Esto explica por qué Saúl se irritó al recibir la palabra del Todopoderoso, porque dice también en 1 Samuel 28, un pasaje completo, debido a su paranoia, ¿no? Hasta lo hizo llevar hasta el punto de buscar el consejo de una bruja pitonisa, ¿no? Una medium. ¿Y por qué fue a buscarla? Bueno, porque sabía que Dios ya no lo quería escuchar. Así que, aunque la decisión de Dios no era arbitraria, sino basada en un caso claro de desobediencia, Saúl se negaba a aceptar su destino. Sencillamente se rehusó a verlo a la manera de Dios, creyendo que él no tenía derecho a quitarle el reino. Saúl estaba decidido a mantener su trabajo cuando se sintió amenazado. Buscó a su alrededor, preguntándose a quién había escogido Dios para sucederle, y su ojo malvado cayó sobre David, el joven talentoso cuya fama se había extendido a lo largo de toda la tierra, y comenzó a obsesionarse con la envidia y el temor. Inicialmente, Saúl amaba a David, aun cuando el joven acaparaba la atención por haber vencido a Goliat. Incluso lo puso sobre los hombres de guerra y notó que prosperaba. Sin embargo, hubo momentos durante los cuales Saúl no pudo olvidar que cuando David regresó de matar a Goliat, las mujeres lo aclamaron con instrumentos musicales, diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Y la nación entera lo estaba mirando a David, sus victorias. Era un héroe nacional. La envidia quemaba el corazón de Saúl. Dice 1 Samuel 18:8, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Estaba muy enojado, muy resentido. Desde entonces Saúl miró a David con ira y profunda sospecha. David, el joven a quien había puesto como líder del ejército, quien debido a su influencia y prestigio
le debía toda su carrera. Era el candidato para heredar el reino. La envidia de Saúl ardía con ira asesina. David, en contraste, no parecía estar obsesionado con su propia popularidad. Aunque prácticamente las masas lo adoraban debido a su bravura y destreza militar, era consciente de que Dios tenía la última palabra para su vida. No buscó el lugar de liderazgo, sino que voluntariamente le confió su destino a Dios como el que entrega los reinos de este mundo a quien Él quiere. Esperar en Dios se hace difícil cuando vemos que otras personas tienen éxito en la misma situación en donde nosotros estamos fallando. Vivir a la sombra de alguien con mayor éxito, cuyos logros visibles empequeñecen nuestros propios pobres esfuerzos, es una de las tareas más dolorosas. Se requiere carácter para soportarlo y admirar y realmente reconocer que hay alguien mejor que nosotros. La envidia se encuentra en todas partes. Un misionero dijo: nada deleitaría tanto a mis compañeros de equipo como el que yo falle. En cada corazón humano hay un poquito de Saúl, y donde está presente la envidia, florece toda obra malvada. Jean Edward escribió: Saúl está en su torrente sanguíneo, en la médula de sus huesos, y conforma la carne y el músculo de su corazón. Está mezclado en su alma y habita en el núcleo de sus átomos. El rey Saúl es uno con usted. Si no confesamos y abandonamos el pecado de la envidia, nos será difícil confiar en Dios. Cristo preguntó, dice en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Solo si le podemos dar gracias a Dios por quienes tienen más éxito que nosotros, podemos ser sumisos, podemos ser humildes. Batallamos mucho para aceptar que hay gente mejor que nosotros. Desafortunadamente, Saúl nunca fue capaz de conquistar la bestia que creció dentro de él. Sencillamente no pudo someter el reino a Dios. Solo tenía que ser suyo. Esta actitud posesiva de Saúl lo hizo perder el piso. Meyer escribió: Saúl habría sido feliz si hubiera pisoteado o apagado en un mar de oración la chispa infernal de la envidia. El hombre humilde está dispuesto a hacer a un lado cuando llega alguien con más habilidad, pero el orgulloso no se moverá, aunque sea empequeñecido por quienes la rodean. El humilde sabe que el reino es de Dios, pero el altivo lo retiene en su corazón a cualquier costo. ¿Cuántas veces hemos sido humillados por no humillarnos voluntariamente? Sencillamente Saúl no reconoció la autoridad de Dios como dueño del reino y no renunció, aunque el Todopoderoso había hablado. Él solo reconocía su propia monarquía. Podemos ver aquí otro contraste. La manera de manipular y la manera de confiar. Manipulación contra confianza. Artimaña contra sinceridad. Saúl esperaba manipular el resultado de los eventos. Aunque Dios había hablado, evidentemente pensaba que podía cambiar los planes. Si asesinaba a David, su control sobre la corona estaría seguro. Saúl había sido atormentado por ataques de melancolía y depresión. Y David había sido llamado para que tocara el arpa en su corte. Un día Saúl comenzó a desvariar y tomó una lanza mientras David tocaba para él. Dice 1 Samuel 18:11,
y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Avergonzado por haber fallado, Saúl trató de poner a David donde los filisteos lo mataran. Específicamente, le prometió a su hija mayor, Merab, como esposa, planeando hacerlo luchar contra los filisteos. La intención era que David se ocupara de los filisteos para que lo mataran. Esa era su esperanza en la batalla, que muriera en la batalla. Él no cumplió su promesa, porque David tuvo victoria otra vez. Y Merab fue entregado a otro hombre, aunque había sido prometida a David si triunfaba. Bueno, ese era Saúl, un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Saúl tuvo un segundo plan. Otra de sus hijas, Mical, amaba a David. Saúl animó la boda por una buena razón. Esperaba que ella se convirtiera en una trampa para David. Una vez que se casaran, presumió Saúl, los filisteos harían de David su blanco y lo matarían. Ordenó que sus criados le dijeran a David que lo amaba y que le gustaría tenerlo como yerno. Entonces Saúl estipuló o acordó un pequeño precio por el casamiento con su hija. Saúl le dijo a David, si me traes 100 prepucios de los filisteos, te entrego a mi hija. Su esperanza era que David fuera asesinado mientras trataba de reunir el monto. Pero David y sus hombres duplicaron el número de filisteos, dados de baja, y así, sin sufrir ningún daño, pagó la extraña dote. 1 Samuel 18, 27. Saúl estaba perplejo por los éxitos de David. Leemos en 1 Samuel 18, 28 y 29 lo siguiente. Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Para horror de Saúl, la popularidad de David seguía aumentando. Todo eso debía ser una señal suficiente para que Saúl se arrepintiera y desistiera de matar a David. ¿Por qué no aceptar con humildad el veredicto de Dios? Esta era la oportunidad para que Saúl volviera a la cordura, pero su corazón estaba endurecido. Algo más debía haber tocado el encallecido corazón de Saúl. La tierna humildad de su hijo Jonatán. Saúl sabía muy bien que su hijo también amaba a David. Eran amigos íntimos. Y aún así, el paranoico rey tuvo el descaro de pedir a Jonatán que lo asesinara. 1 Samuel 19:1. La furia irracional de Saúl solamente unió aún más a Jonatán y a David. En lugar de asesinarlo, Jonatán le ayudó a escapar y le pidió esconderse para poderle preguntar a su padre cuáles eran sus verdaderas intenciones. En una conmovedora escena, Jonatán le rogó a su padre no pecar contra David, quien no había hecho ningún daño, como lo vimos ya, y le urgió a aceptarlo en lugar de destruirlo. 1 Samuel 19, 4 al 6. Saúl escuchó a su hijo y estuvo de acuerdo a que David no debía ser asesinado. Así que éste regresó a la corte de Saúl con la esperanza de que la disputa hubiera terminado. Pero no era así. Una vez más, un espíritu maligno aterrorizó a Saúl, quien trató de asesinar a David mientras tocaba el arpa. David huyó justo cuando la lanza golpeó la pared detrás de él. Después su esposa Mical lo sacó de la casa en una cesta para librarlo de su desquiciado padre. 1 Samuel 19, 10 al 12. A pesar de su esquizofrenia,
había momentos cuando Saúl aún ejercitaba su don espiritual de profecía. Dice 1 Samuel 19:23, Saúl dice, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Este es Saúl. Esta mezcla de carnalidad, talento, paranoia y percepción espiritual existe en todos los líderes que no reconocen a Dios como el dueño de sus reinos. Contrasta esta dualidad de Saúl con David. Tiempo después David estuvo escondido en el desierto de Engadi y Saúl tomó 3,000 hombres y fue a buscarlo. De una forma increíble, Saúl entró en la misma cueva donde David estaba escondido. Estuvieron tan cerca uno del otro que David cortó en secreto la orilla del vestido de Saúl. Saúl ni cuenta se dio que ahí estaba en las manos de David y David pudo haberle quitado la vida fácilmente, pero David no lo hizo. Cuando los hombres de David, aquí lo vamos a ver, se preguntaban por qué no había matado a su enemigo, él dijo en 1 Samuel 24:6, lo leemos, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. No dijo contra Saúl, dijo contra mi Señor. En este caso le da el señorío, ¿no? El ungido de Jehová es Saúl. Que yo extienda mi mano contra él. ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová. Entonces le ordenó a sus hombres no matar a Saúl. Después David perdonó la vida de Saúl por segunda vez, cuando él y sus hombres estaban durmiendo en una meseta en el desierto. ¿Por qué David no usó esas oportunidades para eliminar a su enemigo que estaba tratando de matarlo? ¿Por qué no alargó su mano para tocar al ungido de Jehová? David entendía que el reino le pertenecía no a Saúl ni a David, sino a Dios, y que ningún hombre debía ser elevado al liderazgo a menos que Dios se lo entregara. Si Saúl va a caer, dejen que Dios lo derribe, hasta donde fuera posible. David era un sujeto leal al reinado de Saúl. Bajo ninguna condición lo tomaría para sí, expulsando al líder que Dios había instalado, aunque David tenía el derecho. Sin embargo, esperó que fuera Dios el que hiciera todo el trabajo de entronizarlo. Solo Dios levanta, solamente Dios derriba. Todos tenemos Goliats, pero también vivimos con nuestro Saúl, quien parece que nunca se aleja. Algunas esposas tienen esposos que les han hecho la vida miserable y empleados a jefes que han hecho todo cuanto puedan para hacer tan penoso como sea posible el ganarse la vida. Podamos orar tanto como podamos para que estas situaciones sean cambiadas, pero sencillamente no se irán rápidamente. Estamos convencidos de que no se dañaría ningún plan eterno si Dios quisiera remover nuestros obstáculos. Sin embargo, Él permite que se prolonguen hasta que su propósito sea cumplido. Tenemos un caso de pandemia, algo muy extraño para estas generaciones. Realmente estamos en algo completamente desconocido. Pero es algo que va a permanecer ahí hasta que Dios cumpla su propósito. Dios tiene una razón porque no se pierde nada de su control. ¿Lo está permitiendo Dios? Sí. Él es el que hace estas cosas. Lo malo no viene de Dios, pero Dios a veces lo permite para traer prueba al corazón del hombre, inclusive del creyente, del hombre creyente. Así que la manipulación o artimañas en cualquier forma es prueba de que no confiamos verdaderamente en Dios.
La manipulación viene cuando se escapa de nuestro control alguna situación y buscamos la trampa, buscamos el engaño o el camino más corto para poder llegar a cumplir nuestros propios deseos. El hombre que me habló sobre la trampa que hizo en una solicitud de empleo para poder conseguir un trabajo, está llevando su vida fuera de las manos de Dios y poniéndola bajo su control personal. Muchas veces, cuando se presentan las pruebas psicométricas para el solicitante, a veces los solicitantes que ya pasaron por ahí, le dicen al que le toca el turno para presentar la prueba psicométrica, le dice, cuidado, no hagas trampa porque te van a sorprender más adelante. ¿No es capaz Dios de guiarnos sin la necesidad de trampas, sin necesidad de manipulaciones, mentiras, engaños? ¿Es necesario recurrir a la deshonestidad? Cuando confiamos en Dios frente a increíbles probabilidades, puede resultar un momento mejor en nuestras vidas. Alguien oró, Señor, hazme cambiar lo que puedo, ser sumiso en aquellas cosas que no puedo cambiar y tener la gracia para ver la diferencia. La manipulación tiene varias caras, entre ellas la deshonestidad y la culpa. Si no te casas conmigo, me suicidaré. Dirá un despechado o una despechada o una desesperada. Todos hemos escuchado esos comentarios de personas que no quieren dejar su futuro completamente en las manos de Dios. Y el rey Saúl pensó que podría salirse con la suya manipulando sin depender en lo absoluto de Dios. En Éxodo 33:15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Siglos después Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículos 4 y 5. Aquí hago un paréntesis para expresar lo siguiente. Tal vez estás experimentando cosas que no te dejan en paz y te han dejado sin esperanza. Pero déjame decirte que el problema de Saúl no tiene que ser el tuyo también. Porque el problema de Saúl fue el orgullo. No quiso que Dios lo dirigiera. Él era autosuficiente. Necesitas la ayuda de Dios. Necesitas dejar de ser autosuficiente. Repito. Y empezar a depender de Dios. Pablo aprendió esto, dice en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Muchas veces tendrás que dejar de buscar la ayuda de otros, dejar de intentar arreglar las cosas tú solo y a tu manera. Tendrás que depender de Dios. Cuando tú no puedes arreglar algo, Dios puede hacerlo. Hay cosas que no podremos arreglar. Hay problemas que son muy grandes para nosotros. Dificultades en las que con toda nuestra habilidad nos vamos a quedar cortos. A veces no sabremos qué hacer. Pensaremos que todo se viene abajo. Y es en esos momentos cuando debes recordar que cuando nosotros no sabemos qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Y una de las primeras cosas que necesitamos aprender es depender de Dios en lugar de confiar en nosotros mismos. Y este fue el problema del rey Saúl. Él confiaba en sus propios recursos, él confiaba en su propia capacidad. Él pensaba que se iba a salir con la suya. Por eso en ocasiones Dios tiene que permitir que las cosas se nos enreden para que acudamos a Él.
Una pareja de creyentes estaba pensando que su matrimonio no tenía solución. Fueron a pedir consejo y preguntaron, ¿hay esperanza para un matrimonio como el nuestro? La respuesta es que sí. Sí hay esperanza si ponen su vida en las manos de Dios. Y ese día, ellos volvieron a entregarse a Jesús. Lo invitaron a su matrimonio y Jesús arregló lo que ellos no podían. Dejaron de manipular y dejaron el control absoluto a Dios. Si quieres tú también, el Señor puede arreglar tu matrimonio. Tal vez en tu hogar se griten, se ofendan, algunos incluso ya llegaron a los golpes. Tal vez el amor que tenías por tu pareja ha muerto y te sientes como paralizado. Tal vez la relación con tus hijos es como si fueran extraños. Tal vez tu problema es una crisis financiera. Haz a un lado, por favor, haz a un lado tu orgullo, tu autosuficiencia, e invita a Dios a que te ayude. Quiero decirte que tú no puedes, pero Dios sí puede. Conozco familias que han sido devastadas, no porque tengan problemas económicos, no porque tengan problemas de falta de recursos, no, simplemente dejaron a Dios a un lado. Dios no tiene el control de sus vidas, no hay una relación íntima. Y la relación íntima entre ellos se fracturó porque no tienen relación íntima con el Señor que los une y que los unió. El soborno, el chisme, planear trampas son solo algunas de las diferentes formas en que la manipulación levanta su fea cabeza. Es un signo inequívoco de uno que sencillamente no confiará en Dios para los detalles de su vida. También es una evidencia de alguien que, como Saúl, puede estar lleno de dones espirituales y talento natural, pero que vive dispuesto a arrojar lanzas cuando su ego se ve amenazado. Entendemos que Saúl podía justificar fácilmente sus acciones. No era el ungido del Señor, no tenía el don de la profecía, no podía señalar una cadena de victorias militares, no podía señalar una cadena de victorias continuas y continuas sin parar. Dios lo estaba haciendo con David. Lo pudo haber hecho con Saúl. Saúl era un ungido antes que David. Estaba a los ojos de Dios. Pero Saúl se apartó. Se separó de la comunión, de donde recibía la vida, de donde recibía el poder. En la actualidad encontramos líderes cristianos desacreditados, quienes han construido refugios similares de racionalización que los mantienen aislados de sus hechos. Mucho después de que sus intrigas lo han deshonrado, mucho después de que han destruido a otros con su egoísmo y codicia, aún pretenden que sus vidas están más allá del reproche. Como la de Saúl, sus vidas se convierten en una gran y triste comedia. Muchas veces nuestras oraciones no son más que expresiones de preocupación, una ansiedad manipuladora. La oración en sí misma no es tan poderosa como la sumisión honesta. La entrega de un conflicto a Dios esperando su solución como resultado. Esperar es la solución, pero esperar no desespera. La prueba de compromiso es que si podemos o no descansar en el conocimiento de que el resultado ha sido trasladado de nuestros hombros a los hombros de Dios. Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echad vuestro yugo sobre mí. La carga, échasela a Jesús. Eso que te trae tan cansado, échasela a Jesús. Es lo que Él te prometió. Y tú tendrás descanso. Para David, Goliat era un problema,
Y Saúl era otro problema grande. No hubo una respuesta dramática a la amenaza de este loco paranoico. Sencillamente Dios dejó que el problema continuara, año tras año, hasta que David pensó que el Todopoderoso hacía tiempo había olvidado su promesa. ¿Por qué? Dios estaba enseñándole a esperar. Lo había inscrito en la escuela del quebrantamiento. Por último te digo, la impaciencia de Saúl hizo muy poco para evitar su final desaparición. Reveló un corazón que estaba en directa oposición a la voluntad y propósito de Dios, el cual no le permitiría al Señor ser Dios en su propio reino. Un corazón que estaba obsesionado con su propia importancia. ¿Cuánto más nos habrá Dios de tolerar? Es tanto su amor que no lo entendemos bien, pero lo podemos disfrutar totalmente. El asunto es no tanto raciocinio, a lo cual es importante, por supuesto, porque no debemos cometer suicidio intelectual. Pero cuando el Señor dijo que como niños debemos venir, realmente el niño no racionaliza tanto. Ve que aquello es bueno y lo toma. Es lo mismo que podemos hacer nosotros. Tenemos un problema con la voluntad, no tanto con el conocimiento. Hoy tienes conocimiento, ahora apelo a tu voluntad para que tomes la decisión finalmente. Entrégate a Jesús. Recíbelo como tu Salvador personal. Saúl iba bien, pero dejó de lado la dirección divina. Y David aprendió a someterse, aprendió a esperar en Dios. Así lo hizo José en el pasado. Esperó muchos años para ser coronado. Y David llevaba muchos años también para ser coronado. Aprendió a esperar en Dios y a no desesperarse. Y Dios cumplió su palabra, tanto con lo que le pasó a Saúl, con lo que le pasó a David. Y todo depende de Dios. No se te olvide, Dios tiene control. Y si tiene control, nos conviene ponernos en sus manos. No hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias por estas enseñanzas, Señor, tan prácticas. Te damos gracias por haber puesto en el récord de la Biblia a David y a Saúl y enseñarnos a través de sus vidas, sus victorias y fracasos, cómo debemos proceder nosotros. Porque como dice tu palabra, para esto fueron escritas estas palabras, para nuestro bien, para nuestra enseñanza. Gracias, Dios, por darnos tanto. Te amamos, Jesús. Yo te pido, amigo, que tú estás oyendo quizá por primera vez, o quizá has oído varias veces, pero no te decides a dar el paso. Yo te invito en el nombre de Jesús a que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Si ya estás cansado de vivir en pecado, si ya no quieres vivir igual, entonces entrégate al que tiene el control. Que te guíe Él con sus principios, que te guíe Él con su palabra. Transforme tu vida. Invítalo. Es simple la invitación. Jesús dice, yo toqué la puerta de tu corazón. Y Jesús dice, si me abres la puerta, yo entraré. Ábrele la puerta. Jesús se comprometió a entrar. Y si entra, tú tienes salvación eterna, el perdón de tus pecados, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios Santo, bendice a todo aquel que está en este momento luchando por dar el paso. Ayúdalos a creer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos nuestro estudio. Espero en Dios que estas oportunidades que se presentan cada 8 días, una de tantas pegue, si no pegó hoy. Espero que Dios te dé vida para que la siguiente semana, si hoy no lo hiciste. Esperamos
que Dios haga milagros, sí, pero no hay mayor milagro que la transformación de un pecador. Porque al fin y al cabo, no hay cristiano que no haya sido primero pecador. Nosotros, los cristianos, no tenemos nada de qué jactarnos, solamente de que Cristo nos consideró, nos llamó, nos hizo un llamado para el arrepentimiento. Algunos obedecieron, otros no. Y es una decisión personal. Y si ustedes notan, Jesús no nos invita a una religión nueva. No hay ninguna invitación en la Biblia a una religión nueva, sino a una relación personal entre tú y tu Salvador, Jesucristo. La condición es que te entregues a Él para que empiece la intimidad entre ustedes dos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima con el favor de Dios. Y no dejemos de orar y no dejemos de compartir, mientras Dios en su misericordia cumple su propósito y al fin retirará aquello que impide la libertad. Hasta luego.